Hola, mi nombre es Servín Josué González Alegría, alumno del cuarto semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas en su modalidad a distancia. En esta ocasión abordaré el tema del derecho hereditario. Como bien sabemos, en la mayoría de los países cuentan con una legislación civil, por medio del cual se encuentra inmerso el derecho hereditario. Por tal situación, en esta ocasión daré el concepto del derecho hereditario, las especies de sucesión que se desprenden de la sucesión mortis causa, así como algunas reglas común que tienen tanto la sucesión testamentaria como la sucesión legítima. El derecho hereditario es considerado o se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan la transmisión de bienes, derechos y obligaciones no extinguidas por la muerte del decujus, es decir, por el autor de la herencia o del testador, y que se le transmite a una o más personas que son llamadas a adquirir por testamento o por ley. Si nos damos cuenta, esta sucesión hereditaria se da ante la muerte del autor de la herencia, por lo que entonces surgen las especies de sucesión de mortis causa, es decir, una vez que ha muerto el autor de la herencia o el testador. De aquí entonces se desprende la sucesión testamentaria y la sucesión legítima, y que están establecidas en el artículo 1282 del Código Civil Federal, que a la letra dice: la herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. En cuanto a la sucesión testamentaria, de acuerdo a Orozco, dice que es aquella donde se manifiesta la voluntad del testador por medio de un testamento. Un testamento, el cual es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de la misma. En cuanto a la sucesión legítima, se dice que es aquella que también se conoce como sucesión intestamentaria y se da cuando se confiere la herencia por disposición de la ley, es decir, cuando no existe testamento o cuando el testamento se haya sido inválido, no tenga valor jurídico, o bien el heredero rechace la herencia que le ha sido asignada por medio de un testamento de parte del autor de la herencia. Cabe hacer una distinción entre herederos y legatarios. El heredero recibe a título universal no solamente los bienes, sino también los derechos y obligaciones que haya contraído en vida el autor de la herencia. Es decir, que el heredero responde por todas aquellas obligaciones o cargas o deudas que el testador haya adquirido en vida. En cambio, el legatario únicamente lo que recibe es a título particular. Por lo tanto, no tiene la obligación de responder por las cargas o las obligaciones que haya contraído el autor de la herencia. Más cabe la pena mencionar que cuando la herencia es asignada por legados, es decir, a puros legatarios, el legatario o los legatarios pasarán a ocupar el lugar de los herederos. De entre las reglas comunes de la sucesión testamentaria y sucesión legítima, mencionaré algunas que considero importantes. Primero, de la muerte del autor de la herencia, que es precisamente con la muerte del autor de la herencia que se determina la apertura de la misma. Y a partir de ahí se opera la transmisión de la propiedad y posesión de los bienes a los herederos o legatarios. El segundo punto es la vocación y delación hereditaria, donde la vocación es el llamamiento virtual por ministerio de la ley que se le hace a todos los que se crean con derecho a una herencia
en el instante preciso en que muera el autor de la misma o al declarar la presunción de muerte del ausente. La delación es el llamamiento real. En cuanto a la declaración de herederos, como el tercer punto o regla común, es cuando la declaración de tanto herederos como legatarios tiene el interés procesal para determinar con exactitud quiénes son los herederos, además del interés civil por lo que refiere a los problemas que el juez habrá de resolver para llegar al reconocimiento de herederos o legatarios. Estas dos funciones entonces son con las que cumple la declaración de herederos. La cuarta regla en común es la adquisición de la herencia, que por virtud del reconocimiento judicial de herederos y legatarios también queda referida y retrotraída al momento de la apertura, diferenciando los siguientes momentos en una herencia, como el día y la hora de la muerte del decujus o declaración judicial de presunción de muerte del ausente que origina la apertura de la herencia, la vocación hereditaria, que por ministerio de la ley se hace el mismo día y hora de la muerte, la radicación material del juicio sucesorio mediante la denuncia, lógicamente en fecha posterior a la muerte, la delación hereditaria, o sea, el llamamiento efectivo mediante edictos o notificación judicial, el reconocimiento judicial de herederos y legatarios, la adquisición irrevocable de la herencia por su aceptación expresa o tácita, o bien que sea repudiada la misma, la administración y liquidación de la herencia y la partición y adjudicación de la herencia. Un quinto punto es precisamente la aceptación de la herencia, que es un acto jurídico unilateral por el cual el heredero manifiesta expresa o tácitamente su voluntad en el sentido de aceptar los derechos y obligaciones del decujus, que no se extinguen con la muerte, invocando no el beneficio de inventario. La repudiación de la herencia es el acto por el cual el heredero testamentario o ab intestato renuncia en su calidad de tal y por consiguiente a los derechos, bienes y obligaciones que se transmiten por herencia. La sexta regla que comparten es la capacidad de testar. Aquí se fija como regla general la capacidad que comúnmente tiene toda persona para disponer de sus bienes por testamento. Pero en México, por regla especial para la incapacidad, se dan dos casos: cuando se trata de bienes enajenados y cuando se refiere a menores de ambos sexos que no han cumplido 16 años de edad. Del inventario, el cual se da en forma simple o solemne, que es el hecho o el derecho que se le da al heredero de aceptar o no las deudas que éste ha dejado para responder por las mismas. De la administración de la herencia, las cuales están normadas por los artículos 1707 y 1716 del Código Civil Federal. De la liquidación de la herencia, que una vez aprobado el inventario, procederá el albacea a liquidar la herencia, y finalmente de la partición, que una vez aprobado el inventario y la cuenta de administración del albacea, se procederá a la partición de los bienes hereditarios. Es así, como he mencionado a grandes rasgos, en qué consiste el derecho hereditario, las especies de sucesión mortis causa, como son la sucesión testamentaria y la sucesión legítima, y algunas reglas en común que tienen tanto la sucesión testamentaria como la sucesión legítima. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH.